¿Alguna vez te has preguntado por qué muchas personas apoyan con entusiasmo a líderes que claramente están involucrados en actos de corrupción? ¿Por qué ese mismo público que clama justicia termina idolatrando a alguien que públicamente viola las normas? No se trata simplemente de un fenómeno político, sino de una señal psicológica profunda que revela más sobre nosotros que sobre los propios líderes que elegimos. Por ejemplo, el ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, fue acusado de malversar 4.5 mil millones de dólares del fondo estatal. A pesar de pruebas contundentes, sus seguidores lo defendían apasionadamente, considerándolo un patriota que ponía el desarrollo nacional por encima de las exigencias de transparencia al estilo occidental. En Italia, millones de personas salieron a las calles coreando el nombre de Mussolini cuando abandonó los principios democráticos y concentró el poder en sus manos. Este fenómeno no está confinado a un lugar o época específica. Lo hemos visto repetirse a lo largo de la historia y en diversas culturas. Líderes que no ocultan su corrupción, sino que la exhiben con orgullo y que, sin embargo, son celebrados por ello. Investigadores de Harvard y la Universidad de Chicago, al analizar el comportamiento electoral en regiones donde políticos con antecedentes criminales ganan repetidamente, hicieron un hallazgo revelador. El 40% de los votantes apoyan consciente y deliberadamente a candidatos corruptos. Su argumento suele ser que a veces se necesita alguien dispuesto a romper las reglas para lograr resultados donde otros han fracasado. Bienvenidos a la filosofía codificada en la psicología humana. Hoy exploramos las ideas controvertidas de Nietzsche sobre este fenómeno psicológico. No se trata solo de política. Los mismos mecanismos explican relaciones tóxicas, seguidores de sectas, la fascinación por celebridades y por qué magnates empresariales suelen escapar sin castigo. ¿Alguna vez te has sorprendido admirando a alguien, a pesar de saber que ha cruzado límites éticos? ¿O te has cuestionado por qué las sociedades elevan una y otra vez a líderes con evidentes defectos morales? Al finalizar este análisis, podrás identificar estos patrones en tus propias decisiones y comprender lo que Nietzsche supo sobre la naturaleza humana y que aún muchos se resisten a aceptar. Imagina estar al borde de un precipicio. Abajo, un abismo desconocido, caótico, impredecible y potencialmente amenazante. Para Nietzsche, esta imagen no es solo física, sino una metáfora de la condición humana esencial. Vivimos en un universo sin sentido ni estructura inherentes, enfrentando incertidumbre constante. ¿Cómo respondemos ante esto? La respuesta de Nietzsche es lo que llamó la voluntad de poder. No se trata únicamente de dominar a otros, sino de dominar la propia existencia. Él afirmó que cada ser busca controlar el espacio que ocupa y expandir su fuerza y voluntad. Esto no es filosofía abstracta, sino psicología práctica. Los humanos no buscan principalmente la felicidad o el placer, sino el control. Deseamos intensamente sentir que comprendemos nuestro entorno y que podemos manejarlo con eficacia. Cuando esta sensación de control desaparece durante crisis económicas, conflictos sociales o fracasos personales, nos volvemos vulnerables a quienes nos ofrecen un fragmento de su aparente poder. Observa las manifestaciones políticas actuales, donde miles corean el nombre de un líder a pesar de conocer sus faltas éticas. Estos seguidores no son ignorantes. Buscan un poder vicario, una conexión con alguien que parece dominar el caos. La psicóloga social Jennifer Whitson descubrió algo fascinante. En un estudio de 2008, personas privadas de control tenían un 40% más de probabilidades de identificar patrones ilusorios y creer en teorías conspirativas. De modo parecido, estas personas se inclinan hacia líderes que proyectan certeza absoluta, aunque ello implique comprometer la ética.
¿Cuándo fue la última vez que admiraste a alguien porque lograba resultados usando métodos que tú mismo considerarías incorrectos? Esta contradicción revela una verdad profunda sobre nuestra relación con el poder. En tiempos de incertidumbre, nuestros estándares morales pueden cambiar sin que siquiera nos demos cuenta. Nietzsche escribió que todo lo que aumenta la sensación de poder es considerado bueno, y todo lo que refleja debilidad es malo. Esta idea provocadora, expuesta en su obra El Anticristo, introduce su teoría polémica sobre la psicología moral. Nietzsche identificó dos sistemas morales opuestos que han coexistido a lo largo de la historia humana. La moral de los amos valora la fuerza, el logro, el dominio y la excelencia. Para esta moral, lo bueno es lo que demuestra poder y lo malo lo que muestra debilidad. En contraste, la moral de los esclavos, que Nietzsche asoció con los pueblos oprimidos, exalta la humildad, la empatía, la igualdad y la compasión, etiquetando a los poderosos como malvados y a los humildes como buenos. Este conflicto moral subyace en muchas de las tensiones sociales y políticas que vivimos hoy, moldeando nuestras elecciones y las figuras a las que entregamos nuestro apoyo y lealtad. Las sociedades democráticas modernas proclaman abiertamente los valores de la moral de los esclavos. En público, exaltan la igualdad, la compasión y la justicia. Sin embargo, bajo esa aparente unanimidad, existe una tensión profunda y fascinante. Muchas personas, en secreto, sienten admiración por quienes exhiben un poder descarado y sin remordimientos. Condenan la explotación de lunes a viernes, pero en el fin de semana disfrutan en exceso series como Succession, emocionándose en silencio con las estrategias despiadadas del mundo corporativo. Este fenómeno no es solo una forma de hipocresía superficial, sino que revela una realidad psicológica más compleja que influye en nuestra relación con el liderazgo. Pensemos en Napoleón Bonaparte, cuya responsabilidad en guerras que causaron millones de muertes no disminuyó su aura. Más bien, inspiró devoción precisamente por sus conquistas. Sus seguidores no decían que era un hombre bueno a pesar de sus defectos, sino que lo veían como un ser destinado a trascender las normas morales convencionales. Un estudio realizado en 2019 y publicado en el Journal of Personality and Social Psychology confirmó esta paradoja. Los investigadores descubrieron que participantes que afirmaban valorar la igualdad calificaban como más carismáticos y efectivos líderes dominantes y ambiciosos en el poder. Decimos a los encuestadores que queremos líderes éticos, pero nuestro comportamiento real frecuentemente premia las exhibiciones de dominio. Reflexiona sobre cómo reaccionas cuando alguien rompe con éxito las reglas que limitan a todos los demás. ¿Sientes indignación genuina o un leve respeto cuando escuchas a los defensores de un líder corrupto justificar sus acciones diciendo que, al menos, es fuerte? No se trata de un error, sino de la revelación de los valores de la moral de los amos que operan bajo principios igualitarios conscientes. Quizás el concepto más esclarecedor de Nietzsche para entender la política actual es lo que llamó resentimiento o ressentiment en francés. Este término va más allá del simple enojo. Es una condición psicológica persistente que surge de sentirse impotente, con deseos de venganza reprimidos y rabia desviada. Nietzsche afirmaba que el ser humano prefiere la voluntad de la nada antes que la ausencia total de voluntad. Él explicó que, en términos simples, los humanos a menudo prefieren una acción destructiva antes que sentirse completamente incapaces de influir en su entorno. Esto ayuda a comprender por qué en ocasiones las personas apoyan líderes que destruyen instituciones, en lugar de resignarse a la impotencia. Imagina una comunidad afectada por el cierre de fábricas y la crisis económica, cuyos habitantes ven cómo su pueblo se desmorona mientras sienten que las instituciones oficiales
los ignoran. Entonces llega una figura carismática que hace lo que nadie más se atrevió. Reconoce su sufrimiento y promete castigar a los responsables. Aunque esa persona incurra en corrupción, gana un apoyo ferviente. ¿Por qué? Porque para esa comunidad la prioridad no es acabar con la corrupción, sino el alivio psicológico de que su dolor sea reconocido y vengado. Cuando las personas sienten que sus valores son amenazados, su seguridad económica comprometida o su estatus disminuido, no solo buscan soluciones materiales, sino también vindicación emocional. La politóloga Katherine Kramer, en una investigación de campo en Wisconsin, evidenció este fenómeno. Residentes rurales apoyaban políticas que objetivamente iban en contra de sus intereses económicos, pero castigaban a las élites urbanas a las que culpaban de su marginación. La satisfacción emocional de ver sufrir a esos enemigos percibidos superaba cualquier preocupación material. Esto explica por qué algunas comunidades en dificultades respaldan a líderes que en realidad perjudican sus propios intereses. Estas decisiones no son errores, sino elecciones conscientes entre gratificación emocional y beneficio práctico. ¿Alguna vez apoyaste a alguien no porque te ayudara directamente, sino porque perjudicaba a alguien que sentías te había hecho daño? Este impulso, presente en todos en diferentes grados, se vuelve especialmente peligroso cuando es manipulado por líderes corruptos. Nietzsche escribió que la libertad es la voluntad de ser responsables de nosotros mismos. Esta simple afirmación encierra una verdad profunda. La verdadera libertad implica asumir una pesada carga de responsabilidad. Al tomar decisiones morales propias, ya no podemos culpar a otros por los resultados. En Así habló Zaratustra. Nietzsche describe 3 transformaciones espirituales que atraviesa el ser humano. Primero está el camello, que soporta con obediencia las cargas impuestas por otros. Luego el león, que lucha para liberarse de esas cargas. Pero solo en la tercera etapa, el niño, se puede crear nuevos valores y significados. Nietzsche observó que la mayoría de las personas permanecen camellos toda la vida, prefiriendo el peso de la autoridad externa al aterrador desafío de construir su propio sentido. El psicólogo Erich Fromm profundizó en esta idea en su libro Escape from Freedom, argumentando que la ansiedad que genera la responsabilidad moral lleva a muchas personas a buscar sistemas autoritarios que les liberen del peso de decidir. Piensa en una situación ética compleja sin una respuesta clara. ¿Qué te resulta más cómodo? ¿Tomar la decisión tú mismo y asumir la responsabilidad o que una autoridad fuerte te diga qué hacer? Para la mayoría, la segunda opción ofrece un alivio profundo. Este mecanismo psicológico explica por qué, en tiempos de incertidumbre y complejidad, líderes corruptos pero decididos suelen ganar apoyo. Cuando un líder carismático afirma con confianza, «solo yo puedo resolverlo», o «la solución es sencilla», ofrece liberar a sus seguidores de la pesada carga existencial de tener que descubrirlo por sí mismos. Durante la caótica época de la República de Weimar en Alemania, muchos ciudadanos abrazaron liderazgos que brindaban narrativas claras y decisiones firmes, pese a la creciente evidencia de corrupción. El alivio psicológico de no tener que enfrentar la complejidad moral superó las preocupaciones por la integridad. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que delegaste una decisión moral difícil a una figura de autoridad? Ese confort, esa liberación de no decidir, está directamente relacionada con la forma en que las sociedades a veces aceptan líderes corruptos, pero resueltos. Nietzsche dijo, «La peor manera de corromper a un joven es instruirlo a valorar más a quienes piensan igual que a quienes piensan diferente». Esta observación de El Amanecer revela un aspecto fundamental de la psicología humana.
nuestra naturaleza profundamente social. Somos criaturas tribales por evolución. Nuestros antepasados sobrevivieron no por su fuerza individual, sino por la cohesión grupal. Esta necesidad de pertenencia influye poderosamente en nuestras decisiones y en cómo elegimos líderes y modelos a seguir. Nuestro legado evolutivo nos impulsa a buscar instintivamente seguridad en la identidad colectiva y en el consenso social. Nietzsche denominó a esto el instinto de rebaño. Este instinto cumple funciones esenciales y positivas, fomenta la cooperación, fortalece comunidades y genera un sentido compartido de pertenencia y significado. Sin embargo, se vuelve peligroso cuando un líder corrupto logra posicionarse como la voz o el protector del grupo. En tales casos, nuestro impulso por conformarnos puede eclipsar nuestro juicio moral individual. El costo psicológico de apartarnos del grupo social suele parecer más elevado que el sacrificio ético que implica ceder. Este fenómeno es evidente en la forma en que se trata a los denunciantes, incluso cuando exponen faltas claras. Por ejemplo, en el escándalo de Enron, cuando Sharon Watkins alertó al CEO Kenneth Lay sobre irregularidades contables, fue marginada y amenazada en su carrera, pese a que sus advertencias se demostraron correctas. Nuestra programación social es tan profunda que con frecuencia castigamos a quienes desafían la cohesión del grupo, aun cuando objetivamente tengan razón. El poder de este instinto de rebaño se intensifica cuando líderes corruptos avivan deliberadamente la identidad tribal, presentando las críticas no como cuestionamientos a sus actos, sino como ataques al grupo mismo. Así, la rendición de cuentas se transforma en traición. El costo social de separarse del grupo se vuelve tan alto que muchas personas prefieren defender conductas cada vez más corruptas antes que enfrentar la exclusión. El psicólogo social Jonathan Haidt analizó esta dinámica en sus investigaciones. Cuando los valores sagrados se ven amenazados, nos convertimos en teólogos intuitivos más que en científicos racionales, defendiendo las creencias de nuestro grupo sin importar las evidencias. ¿En qué aspectos de tu vida has sentido la presión de apoyar algo que en privado dudas solo para no perder el sentido de pertenencia? Esta tensión entre nuestra naturaleza social y nuestra brújula moral individual moldea nuestra relación con todo tipo de liderazgo. El Dios ha muerto, proclamó el loco de Nietzsche en La Galla Ciencia. Con esta célebre afirmación, no solo señalaba el escepticismo religioso, sino anunciaba una crisis psicológica profunda. Sin una autoridad divina, ¿quién o qué provee sentido y guía moral? A pesar del declive de la religión tradicional en muchas sociedades, Nietzsche observó que nuestra necesidad psicológica de algo a lo que adorar permanece intacta. En Así habló Zaratustra. Advirtió con una frase que resuena hoy: cuidado que la estatua no te aplaste. Podemos ver este impulso de adoración heroica en la manera en que hablamos de ciertos líderes e innovadores en nuestra cultura. Expresiones como «está jugando ajedrez en 4D», «ve más allá de las esquinas» o «está 10 pasos adelante de todos», no describen simplemente a personas capaces, sino que construyen un mito moderno. Un líder corrupto que comprende esta psicología no se presenta solo como competente, sino que cultiva un aura de excepcionalidad y destino. Su corrupción deja de verse como un defecto de carácter para convertirse en prueba de su naturaleza extraordinaria. Las reglas comunes no aplican a los grandes hombres y mujeres. La historia la hacen quienes están dispuestos a romper convenciones. Tomemos a Vladimir Putin. A pesar de numerosos informes sobre corrupción y su enorme riqueza personal, muchos de sus seguidores reinterpretan estas circunstancias como signos de fortaleza y necesidad para la recuperación de Rusia. Su estilo de vida ostentoso no se percibe como mera codicia, sino como un símbolo de orgullo nacional.
Al vincular su poder personal con narrativas patrióticas, Putin convierte lo que podría ser condenado en algo que algunos rusos defienden como parte de su identidad nacional. La creación de un culto a la personalidad no es solo vanidad, sino psicología estratégica. Cuando elevamos a líderes a un estatus heroico o incluso casi religioso, nos comprometemos a defender su imagen mitificada en lugar de evaluar objetivamente su conducta. El psicólogo Dan McAdams descubrió algo notable en sus estudios. Los seguidores de líderes controvertidos suelen integrar su identidad personal con las narrativas sobre la grandeza de ese líder. Abandonarlo implicaría reconstruir su propia identidad, haciendo que cualquier crítica se sienta como una traición a sí mismos. ¿Tienes héroes cuyas fallas defiendes o minimizas? Nuestra necesidad de figuras idealizadas es profundamente humana, pero también una vulnerabilidad que los líderes corruptos explotan con facilidad. En Así habló Zaratustra, Nietzsche presenta dos arquetipos humanos opuestos que iluminan nuestra relación con el liderazgo: el Übermensch o superhombre y el último hombre. El Übermensch representa el ideal nietzscheano, alguien que crea sus propios valores, acepta los desafíos de la vida y asume plenamente la responsabilidad de sus decisiones. El último hombre, en cambio, solo busca comodidad, seguridad y ausencia de dificultades. Nietzsche escribe que el último hombre todavía ama a su prójimo y se frota contra él porque necesita calor. Esta vívida descripción ayuda a explicar otra paradoja del liderazgo. Frecuentemente apoyamos a líderes que prometen protegernos de las dificultades y complejidades de la vida. Esto es especialmente peligroso cuando no distinguimos entre líderes populistas que abordan quejas genuinas y líderes corruptos que las explotan. El escándalo de corrupción en la FIFA es un claro ejemplo. Muchos aficionados al fútbol sabían que los funcionarios eran corruptos, pero los apoyaban porque entregaban lo que los fans deseaban: torneos emocionantes y orgullo nacional, sin exigir cambios difíciles en la economía o la gobernanza del deporte. Imagina dos discursos políticos. Uno dice: los desafíos que enfrentamos son complejos y requerirán decisiones difíciles y sacrificios de todos nosotros. El otro proclama: los problemas son simples. Solo yo puedo resolverlos sin que ustedes tengan que sacrificar nada. ¿Cuál crees que gana elecciones de forma consistente en diferentes culturas y épocas? La evidencia es contundente. Los científicos políticos que estudian el comportamiento electoral han descubierto algo revelador. Durante períodos de estrés económico o social, los votantes tienden consistentemente a apoyar líderes que ofrecen soluciones simples y chivos expiatorios, en lugar de aquellos que reconocen la complejidad. Incluso cuando saben que esas soluciones sencillas probablemente no funcionarán, el consuelo psicológico supera las consideraciones prácticas. ¿Qué tipo de consuelo buscas en un liderazgo? ¿Qué complejidades prefieres evitar? Al reconocer nuestro propio deseo de respuestas simples, empezamos a entender nuestra vulnerabilidad frente a quienes explotan ese anhelo. Los patrones psicológicos que hemos explorado no son inevitables. Algunas sociedades han reconocido estas vulnerabilidades y desarrollado inmunidades efectivas contra el liderazgo corrupto. Considera el caso de Sudáfrica después del apartheid, bajo Nelson Mandela. A pesar de los fuertes incentivos para la venganza y la explotación tras décadas de opresión, condiciones que suelen alimentar el apoyo a líderes corruptos, Sudáfrica eligió otro camino. La Comisión de Verdad y Reconciliación de Mandela canalizó el resentimiento hacia la sanación en lugar de la retribución. Al reconocer el dolor de las personas, pero rechazar la venganza como solución, Sudáfrica creó un modelo para trascender la psicología que típicamente facilita la corrupción. La respuesta de Islandia a la crisis financiera de 2008 es otro ejemplo. Cuando banqueros y políticos corruptos amenazaron su economía,
los ciudadanos lanzaron la revolución de los utensilios de cocina, rodeando el parlamento con personas comunes golpeando ollas y sartenes. Esto forzó renuncias, encarceló a ejecutivos bancarios y llevó a la reescritura de la Constitución mediante la participación directa ciudadana. Islandia tuvo éxito al cultivar una eficacia colectiva, la creencia compartida de que los ciudadanos juntos pueden transformar sus circunstancias. Esto contrarresta directamente la impotencia psicológica que impulsa el apoyo a líderes autoritarios y corruptos. A nivel individual, la resistencia comienza con la autoconciencia. Pregúntate, ¿estoy apoyando a un líder porque ofrece beneficios prácticos o porque satisface necesidades psicológicas más profundas como la venganza, la simplicidad o el sentido de pertenencia tribal? Las mujeres del condado de Giarpolo en Liberia ofrecen otro ejemplo. Tras sufrir un liderazgo corrupto que explotaba divisiones tribales, mujeres de distintos grupos étnicos formaron consejos intertribales para crear nuevos sistemas de rendición de cuentas. Al construir deliberadamente relaciones más allá de las fronteras grupales, neutralizaron la psicología tribal manipulada por líderes corruptos. Estos ejemplos comparten un hilo común. No niegan las fuerzas psicológicas identificadas por Nietzsche. En cambio, reconocen estas vulnerabilidades y construyen estructuras que las canalizan hacia expresiones más saludables. El impulso por el poder se convierte en participación democrática. La necesidad de héroes se traslada a celebrar a ciudadanos comunes que actúan con integridad. ¿Has notado cómo tu propia comunidad refuerza o resiste estos patrones? Nuestra vulnerabilidad ante el liderazgo corrupto no es una falla personal, es profundamente humana. Nuestra fortaleza reside en crear comunidades que nos ayuden a superar juntos estas tendencias. Nietzsche no solo expuso nuestras vulnerabilidades psicológicas, ofreció una forma de superarlas. «Sé quién eres», escribió, instándonos a desarrollarnos auténticamente, en lugar de ser moldeados por la voluntad de otros. Para lograrlo, primero debemos comprender las fuerzas internas que nos mueven, nuestra voluntad de poder, nuestro resentimiento, nuestro miedo a la libertad, nuestro instinto de rebaño, nuestro anhelo de ídolos y nuestra búsqueda de comodidad como el último hombre. Estas no son ideas abstractas, son los impulsos que los líderes corruptos explotan. Nietzsche nos desafía a abrazar el amor fati, el amor al destino. En vez de buscar líderes que nos prometan rescate frente a las dificultades, nos llama a confrontar la vida directamente y crear nuestros propios valores, no tomar prestados los de la autoridad. Pero este camino exige honestidad. ¿Por qué apoyamos a los líderes que apoyamos? ¿Es por un juicio razonado o porque satisfacen necesidades emocionales profundas? Fuerza, simplicidad, pertenencia o incluso venganza. Estas preguntas no son fáciles. Amenazan nuestra autoimagen como seres racionales e independientes. Sin embargo, Nietzsche creía que podíamos enfrentarlas y transformarnos, no negando nuestros instintos, sino entendiendo e integrándolos. Así evolucionamos. El hombre es algo que debe ser superado, escribió, y quizá, solo quizá, entender por qué adoramos líderes corruptos es el primer paso para esa superación. Si esta reflexión despertó algo en ti, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien a quien respetes. Las conversaciones que surjan pueden ayudarnos a ser más conscientes sobre a quién seguimos y por qué. Y antes de que te vayas, dime, ¿cuál de estas fuerzas psicológicas ves más claramente en ti mismo o en la sociedad? Deja un comentario. Continuemos esta conversación, no solo para entender el mundo, sino para cambiar cómo vivimos en él. Hasta la próxima. Recuerda, el poder más peligroso que podemos darle a cualquier líder es el poder de no ser cuestionado.